Hola y bienvenidos a un episodio más de Wait, ¿is that legal? Es el podcast de Arochi Linder donde presentamos temas de interés general, de leyes y de innovación. En esta ocasión vamos a hablar de un tema importantísimo. Es la columna vertebral del derecho de la privacidad. Y me refiero nada más que al consentimiento. El consentimiento como esa capacidad que tenemos todas las personas de decidir quién puede usar nuestros datos personales y para qué. Yo soy Gabriela Espinosa, soy líder de la práctica de privacidad en Arochi Linder y en esta ocasión me acompaña el equipo de privacidad. Soy Montserrat Landaverde, soy abogada de Arochi, pues realmente llevo unos años dedicándome a esta materia de privacidad. Yo soy Verónica Siten, actualmente tengo la oportunidad de estar en este equipazazo de privacidad y protección de datos personales como consultora. Y un invitado muy especial que está con nosotros. Adelante. Mi nombre es Diego Álvarez, yo soy abogado, me dedico a la intersección entre el derecho y la tecnología y mi práctica se focaliza mucho en los temas de privacidad. Preparamos entonces esta serie de preguntas que están en esta cajita. Vamos a empezar a tirar el dado y quien salga seleccionado deberá sacar una pregunta, leerla y contestarla en máximo 3 minutos. Si la contesta antes de 3 minutos, el resto de los participantes en la mesa podremos abonar a la conversación. ¿Listos? Ay, no. ¡Y Monse! ¿Qué sanciones se enfrentan las empresas en tu país si usan datos personales sin consentimiento válido de sus titulares? Pues realmente hay distintos tipos de sanciones. Las principales en México son sanciones económicas. ¿Sanciones económicas en qué sentido? Dependiendo si una empresa o una institución trata datos personales, estas sanciones pueden ir desde miles hasta millones de pesos. Y también que dependiendo el tipo de dato específico, será que estas multas se puedan hasta duplicar. Otro tipo de sanción que nosotros también tenemos en México son sanciones penales. Estos casos sí se dan en ciertas situaciones muy específicas, pero tendremos que atender al caso concreto. Algo importante que no se considera dentro de la ley y dentro de las sanciones es justamente el impacto que tiene, ¿no? El hecho de ser sancionado, pues vaya, estás amonestado o tienes un impacto a nivel económico, pero ¿qué pasa a nivel reputacional, no? O sea, creo que el incumplimiento tiene que considerar también esta parte. Venga. Voy a tirar a ver si... ¡Diego! ¿Qué tan protegidos están los adolescentes que usan wearables o son usuarios de videojuegos o redes sociales que recopilan sus datos de salud o ubicación? Es uno de los grandes retos que tenemos respecto al consentimiento hacia el desarrollo que la tecnología tiene en nuestro día a día. Ya no son solo los relojes, claro, son nuestros televisores, son los parlantes que tenemos en casa. Eventualmente esta conexión que tenemos con dispositivos constantemente están adquiriendo información nuestra. El gran reto es que estemos bien informados, ¿no? Y sobre todo las poblaciones con mayor necesidad de entender qué es lo que está pasando con su información. Todos yo creo que pecamos de no leer los avisos o los términos que se nos presenta al momento de adquirir sobre todo un servicio digital, pero en el ámbito de los videojuegos, por ejemplo, son finalmente niños menores de edad los que están utilizando estas herramientas, estas plataformas. Entonces creo que hay mucha oportunidad de que se genere conciencia sobre el tipo de información que se maneje. ¿Qué tan protegidos están los niños y adolescentes en ambos países cuando se trata de dar consentimiento? Aquí creo que hay que considerar varias aristas, ¿no? La primera, pues lógicamente es el marco normativo. Si bien, al menos en México, tenemos un marco lo suficientemente robusto, o sea, es decir, la privacidad y la protección de datos personales se protege a nivel constitucional, pero también tenemos una ley específica para esta materia y también tenemos la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, etcétera, ¿no? Todos estos tendrían que estar siempre enfocados en priorizar la seguridad y el interés del menor, ¿no? Sin embargo, en la práctica, aterrizar esto va mucho más allá de un marco legal, ¿no? Incluso más allá de autoridades que, aunque pudieran tener una observancia muy rigurosa, pues las empresas en muchas ocasiones encuentran la manera como de darle uso a los datos de menores o de poblaciones vulnerables. Creo que también es muy importante considerar un aspecto formativo
que tiene que ver con la familia y que tiene que ver con la educación. Y es decir, la privacidad tendría que ser sí o sí parte de la formación integral de cualquier chavito, chavita en cualquier país, ¿no? Y nosotros como adultos, como parte del grupo formador de la niñez y de la adolescencia, tendríamos que tener en cuenta todos estos factores y explicarles a los chavos, ¿no? Que no se trata de limitar, que no se trata de poner restricciones o que no se trata de invadir su privacidad, sino de hacerlos conscientes de los riesgos que este tipo de tecnologías han traído, ¿no? Si un wearable mide regularmente tu ritmo cardíaco y le avisa a un familiar que tuviste un accidente o un ataque al corazón, la persona que recibió la notificación tuvo que haber autorizado el uso de su información personal para recibir el aviso. En el uso de algún tipo de servicio o en la compra de algún producto, vinculamos la información de algún familiar o de algún amigo. Pensemos tradicionalmente, por ejemplo, en el contacto de emergencia que introducimos cuando hacemos un check-in en la compra del boleto de avión o cuando estamos solicitando un crédito o algún servicio financiero, ponemos una referencia familiar también. Eso es bastante común. Para ese tipo de usos no se requiere como tal la información o de alguna forma la institución, digamos, le deposita la responsabilidad a quien registró los datos de que tenía el consentimiento para eso. Entonces, en este caso muy concreto, si es que yo me compro un wearable que está en capacidad de enviar un mensaje de texto o una llamada a algún familiar, digamos, el que gestiona ese hardware, muy posiblemente en sus términos, en su aviso, estableció que yo tenía el consentimiento de ese familiar para poder ubicar. Ahora, ¿qué es lo interesante de lo que nos está pasando con los wearables? Y es que la nueva generación de wearables, sobre todo, no solo capta información nuestra directamente, sino la del entorno. Uno se compra un parlante de estos inteligentes en la casa, lo ubica y yo como comprador del producto, pues autorizo, me doy de alta con mi correo, le pido la música y demás. Pero invito amigos a cenar a la casa. Mis amigos están hablando, tengo prendidito el micrófono del parlante, mis amigos me están contando sobre el viaje que tuvieron, sobre que rompieron con la enamorada, y esa información, si es que el microfonito está prendido, pues la va a estar captando también mi dispositivo inteligente en casa. Estoy registrando rostros, voces, y ahí es donde sí tenemos un problema, porque, digamos, nadie está siendo advertido que los estoy grabando, que los estoy recopilando sus voces, y pues ahí la verdad es que no hay en este momento pues mucha claridad de cuál es la mejor práctica, ¿no? ¿Cuál es el papel de autoridades frente a casos donde no se respete el consentimiento? Creo que esta pregunta es muy importante en esta época en la que estamos viviendo, especialmente yo voy a hablar de México. La realidad es que antes, para quien nos escuche y entienda un poquito, existía el INAI. Esta autoridad era una autoridad constitucionalmente autónoma que se encargaba justamente de resolver, de atender y fungir como árbitro en estos temas. Actualmente, con diversas reformas que hubieron en la materia, desaparece esta autoridad y ahora tenemos una autoridad que de cierta forma depende del Poder Ejecutivo. No es el tema de este podcast, pero al final lo importante en este caso es, al día de hoy no tenemos conocimiento claro de cómo va a fungir esta autoridad y cómo va a funcionar este arbitraje que pudiera llegar a ser para preservar los derechos de los titulares de datos personales, pero como usualmente lo debiera hacer de acuerdo a la ley, es manteniendo estos procedimientos. Hay procedimientos de verificación, procedimientos de sanción en los cuales se va determinando cómo esta autoridad puede evaluar si una empresa cumplió o no con algo y en dado caso de haber incumplido, pues sancionar, ¿no? Creo que también algo importante y un reto que tendrá esta autoridad, como mencionabas, ¿no? Todo el desarrollo que hay ahorita tecnológico nos impulsa como sociedad a cuidar muchos más ámbitos de los que imaginamos. Entonces, esta autoridad lo que va a tener que hacer es empezar o incentivar esta educación a la sociedad de cómo deben funcionar todo esto, las empresas, invitar a las empresas a participar y a cumplir con la ley. Entonces, creo que es el papel que tendremos que estar viendo. Esperemos que sea pronto esa participación de la autoridad, pero así debiera ser, ¿no? Hablamos el debiera. Veamos qué pasa. No solo sancionatorio, sino de promoción de cumplimiento, ¿no? Promoción de cumplimiento y de difusión de esta cultura de privacidad que tanta falta nos hace. Estamos en Ecuador en una etapa todavía muy explorativa sobre cómo la autoridad va a definir sus posturas, sobre
el espectro en general de temas de protección de datos. Tenemos consentimientos, tenemos temas directamente ya de violaciones a disposiciones que tiene la ley, a cómo se incorporan medidas de seguridad. Pues estamos muy pendientes de verlo. Les diría que en algo que se ha enfocado la autoridad, al menos en un tema de normativa secundaria, es en establecer, por ejemplo, estándares muy específicos sobre el contenido que deben tener los avisos de privacidad o esta herramienta documental que definamos para captar el consentimiento. Entonces, es un poco retador porque hay tipos de aceptaciones de consentimiento que tienen que ser más ágiles. Hablemos claro, de un call center o de algún tipo de servicio más rápido donde no puedo lanzarme un chorro de mensajes para captar el consentimiento, pero estamos sobre eso. ¿Qué tanto influye la confianza en las instituciones a la hora de decidir si damos el consentimiento? ¿Qué tanto influye? Yo creo que es uno de los aspectos más importantes para que uno pueda aceptar, proporcionar nuestra información personal a un responsable de tratamiento y que hagan con ello lo que dicen que van a hacer en el aviso de privacidad, ¿no? Para esto, pues lógicamente uno tendría que ponerse las pilas, leer el aviso de privacidad, leer los términos y condiciones, saber qué datos nuestros van a tratar, para qué los van a utilizar, si los van a compartir y con quién, y lo mismo, ¿no? Las finalidades. Desafortunadamente creo que como titulares pocas veces nos damos el tiempo ¿no? Tenemos todo el tiempo esa urgencia de rápido y le picamos a todo y aceptamos todo sin siquiera terminar de leer. Nada más marcamos casillas sin ton ni son, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos es transportar esa responsabilidad, que hasta cierto punto es nuestra en estas instituciones, pero volvemos al mismo punto, ¿no? La confianza creo que se da a partir de la transparencia, y si yo de repente abro y veo un aviso de privacidad claro, sucinto, que aunque no tenga todo a mucho detalle, sea lo suficientemente claro para saber qué es lo que van a hacer con mi información personal, eso al menos a mí me da un poco de paz y un poco de tranquilidad, y entonces ahí sí digo, ok. ¿Qué derechos tiene una persona si se arrepiente y quiere revocar el consentimiento que ya otorgó? Esta pregunta me encanta porque efectivamente, así como tenemos la libertad de otorgar el consentimiento y decidir quién puede usar nuestros datos personales y para qué, tenemos la misma libertad de retirar ese consentimiento y decir, ya no quiero. En México le llamamos oposición. Es el derecho de oposición y es retiro mi consentimiento, revoco el consentimiento. Tengo también eventualmente el derecho de retirar mi consentimiento y decir, ya no quiero tener más una cuenta bancaria aquí, entonces retiro el consentimiento para el tratamiento de mi información personal. La situación se vuelve un poquito más compleja cuando vemos casos, por ejemplo, como el que estábamos platicando hace un segundo de parlantes, las bocinas altavoces o, por ejemplo, los lentes, ¿no? Donde en realidad no hubo propiamente un consentimiento de las terceras personas y aún así están capturando su información. ¿Qué derechos tienen ellos o estas personas para retirar el consentimiento? Es realmente otro tema interesante. ¿El consentimiento es realmente libre o muchas veces es un tómalo o déjalo disfrazado? Esto, digamos, sin duda alguna es un reto muy grande porque hay muchos servicios, yo diría la gran mayoría de interacciones comerciales que tenemos como seres humanos ahora dependen de nuestra información. No podemos ni siquiera comprar algo en una farmacia sin que de alguna forma se requiera información nuestra. Les hablo, por ejemplo, en Ecuador, que requerimos en términos, por ejemplo, de generar un registro tributario de la compra, por ejemplo. Ya en facturación estamos manejando datos personales. Entonces, yo creo que lo que tenemos que entender es que todo producto o servicio en el tiempo en el que estamos viviendo requiere cierto nivel de información. Lo que está muy pendiente de aterrizar es la forma correcta de no hacerlo un tómalo o déjalo, digamos, atando la necesidad única de usar esa información para brindar el servicio. Nos ha pasado muchas veces que, como en el mundo de protección de datos decimos, si
algo estás recibiendo gratis, lo más probable es que no estés pagando con tu información. Entonces, en ese tipo de casos son los que creo que hay que poner mucho el ojo. El consentimiento, decíamos, es una de las partes más importantes para ejercer el derecho a la privacidad y el de autodeterminación informática. Esto quiere decir que todas las personas tenemos el derecho a decidir quién usa nuestros datos personales y para qué. En México, esto se traduce a que las empresas o personas responsables del tratamiento de los datos personales tienen la obligación de manera transparente, informarnos a las personas qué información recaban de nosotros y para qué. Y de esta forma, las personas podemos tomar una decisión informada y decidir si sí o si no lo otorgamos. Entre más sensibles sean los datos personales, por ejemplo, si recaban información sobre mi estado de salud, mis preferencias sexuales, creencias religiosas, necesitan recabar mi consentimiento expreso y por escrito. Esto no quiere decir una firma autógrafa necesariamente, pueden ser medios digitales siempre y cuando permita la identificación y autenticación de la persona que está otorgando el consentimiento. ¿Cuáles creen ustedes? Primero le pregunto a Diego, pero por supuesto abro después la conversación. ¿Cuáles son los riesgos o qué pasa si una empresa responsable no recaba el consentimiento cuando debe de hacer? Estamos en un momento donde, como yo siempre digo, desde el momento en el que nos despertamos y hasta que nos acostamos, estamos en un constante flujo de datos, ¿no? Entonces, hacia medios digitales, hacia medios físicos, constantemente estamos dando esa información. En la gran mayoría de esos casos hemos perdido un poco el rastro de a quién le dimos el consentimiento, a quién no. Entonces, siento que existe una gran oportunidad en estos momentos de, como por parte de quien sobre todo está manejando la información, de regresar justamente a este gran activo que hoy por hoy es de información para sus negocios de cada uno de nosotros y efectivamente estar seguros, tener las suficientes pruebas o los suficientes mecanismos para verificar que ese consentimiento existe. Ahora, digamos, yo diría que como contrapeso a esta tendencia de que efectivamente el consentimiento debe ser la piedra angular para que nos movamos en este mundo de información, hay muchas organizaciones y hay una tendencia también, yo diría, global de decir, bueno, no solo es el consentimiento la única forma en la que yo puedo hacer uso legítimo de estos datos, sino, por ejemplo, a través de ese propio interés legítimo, ¿no? En algún momento en Ecuador, hace unos meses, nosotros empezando con estas discusiones, por ejemplo, venía la discusión de todo lo que tiene que ver con cobranza. El momento en el que una empresa dedicada a cobranza, que le ayuda al banco, le ayuda a la institución financiera a cobrar esas deudas no pagadas y contacta a personas, esa empresa no tiene el consentimiento de esas personas para contactarlas, pero es de interés legítimo derivado de esa actividad, pues el acceder a los datos de esa persona para poder cobrarle el dinero que debe. Entonces, ese interés legítimo, digamos, tiene que también entrar en la discusión como para empezar a equilibrar entre el consentimiento como el punto principal, pero en aquellos casos donde no, pues tiene este interés legítimo. Y hablemos también de estos otros casos, ¿no? El salvaguardar, por ejemplo, la vida de una persona. Está una persona en una situación de salud crítica, necesito confirmar su tipo de sangre para poder hacer una transfusión. No voy a esperar a que la persona se despierte para hacer toda la el tipo de sangre y que me firme, sino directamente tengo que recabar su información. Y eso es, yo creo, la clave de todo. Justamente lo que acabas de decir, ¿no? La gente no se da cuenta, y retomando lo que Vero decía hace rato, la gente no se da cuenta de lo que está autorizando, no sabe qué consentimiento está otorgando. Nos brincamos, nos pasamos por el largo del triunfo los avisos de privacidad y el día de mañana tienes tu bandeja llena de spam porque tú en ningún momento crees que otorgaste tu consentimiento y resulta ser que la empresa sí tiene una base en la cual dice que tú otorgaste tu consentimiento, pero a ti pues no te importó leerlos, ¿no? Entonces creo que también esos son los riesgos, el hacernos conscientes de pues realmente a qué le estoy dando mis datos y para qué. Creo que podemos entonces resumir los riesgos relacionados con este tema en dos vertientes importantes. La primera, la que tiene que ver con las personas físicas. Nosotros como personas, ¿qué riesgos
existen si no pasa lo que tiene que pasar que acabamos de describir en términos del consentimiento? Bueno, pues el riesgo es que usen nuestra información personal para cosas que nosotros no sabemos. Puede también ocurrir que estemos autorizando sin realmente reconocer que lo estamos haciendo a que, por ejemplo, la aplicación tenga acceso a todos mis contactos. No es solamente el darle clic a aceptar por aceptar, sino que el fondo del asunto es realmente importante para poder conocer qué es lo que estamos autorizando y para qué estamos dando acceso a nuestra información, y por supuesto tener herramientas de defensa en contra de un uso inadecuado o no consentido. Las empresas corren el riesgo de la contingencia legal y por lo tanto económica de que reciban alguna sanción económica o monetaria por el incumplimiento, o como lo decía Vero, el riesgo reputacional, el hecho de perder 1, 2, cientos de clientes por haber incumplido con su promesa de tratamiento leal de la información. ¿Cómo podemos las firmas de abogados ayudar a mitigar esos riesgos? Cumplimiento normativo, asegurarnos, ayudarles a nuestros clientes, que son los responsables en el tratamiento de los datos personales, a asegurarse que están cumpliendo, no solamente marcando un checklist diciendo ya cumplí con esto, ya cumplí con esto, ya cumplí con esto, sino ayudándoles realmente a transformar esto, por ejemplo, aviso de privacidad, en algo más equivalente a la tarjetita de seguridad de la VEN, en algo mucho más didáctico, informativo, fácil de entender. ¿Cómo podemos ayudar a las personas físicas a defenderse ante la identificación de un mal tratamiento de los datos personales? Pues rápidamente interponer una queja ante el órgano regulador para que haga la investigación pertinente y siga el curso de la investigación. Eso de bote pronto, pero por supuesto abro la discusión. Cuando hablamos de los riesgos, yo siempre digo, bueno, que me contacten a vender algo que yo no quería que me vendan, pues lo siento como un problema, pero manejable absolutamente. Máximo llego a perder tiempo, máximo me genera una molestia, pero el momento en el que se abre eso a la posibilidad de que por un uso no consentido de información yo llegue a experimentar algún nivel de discriminación en contra mío, por ejemplo. Por ejemplo, se llevó un registro de mis hábitos de salud y a raíz de eso me nieguen un crédito, me nieguen un seguro, no me dejen entrar a un país. Ahí es donde se pone complicado porque, digamos, en ningún momento yo acepté que mi información sea manejada. Los temas de perfilamiento, que están muy relacionados a los usos de inteligencia artificial, tienen muchas veces esos efectos, ¿no? Identificar a las personas, identificar las conductas de las personas y tomar decisiones sobre esas conductas. O sea, ahí es donde los riesgos creo que se vuelven evidentes. Y finalmente la protección de datos termina siendo una puerta para que, si es que está abierta, pues se comiencen a hacer muchas más afectaciones a la vida de la persona que su mera información. Sí, efectivamente creo que tenemos un rol muy de construir puentes, ¿no? De construir puentes entre lo que dicen estas normas ahora y la realidad. Creo que una parte muy importante para que se dé todo esto que están diciendo ambos es poder transmitir esta necesidad de que todo esto de la protección de datos personales, todo esto de la privacidad permee al interior de la cultura, ¿no? Cada uno de nosotros hay que cuidarnos. Yo creo que esta parte también de abogados, transmitir un poco esta idea y tratar de poner al que tenemos del otro lado de la pantalla o del otro lado de esta plática o explicación, hacerle entender que puede ser tú ahorita o puede ser ya mañana tus hijos, ¿no? También, que eso creo que también se pierde mucho en el camino. Nosotros lo hablamos o lo manejamos como en un entorno de adultos. ¿Y qué está pasando con los niños? Los niños, donde hay menos límites, bajar el nivel y hacer ver que no es algo que le pasa a una persona lejana o que nada más es tu nombre o nada más tu correo electrónico, son cuestiones más del día a día. Es tu hijo, ¿no? La imagen de tu hijo, por ejemplo. Pues muchísimas gracias por la plática. Me quedo con muchas reflexiones que aterrizaría ahorita en
dos principalmente. Una vez más, vista desde el lado de las personas, la responsabilidad que tenemos nosotros como individuos y en caso de quienes somos padres, madres, tutores o responsables de algún menor de edad, de informarnos qué es lo que estamos autorizando y tener la capacidad de decir no. Y quizás esto colectivamente ayude a empujar un poco a que eventualmente ese videojuego o la aplicación cambie su forma de plantear por lo menos el uso o tratamiento de la información personal, lo cual me lleva a la responsabilidad o la recomendación hacia las organizaciones que tratan estos datos personales. Y creo que, por supuesto, una vez más allá del cumplimiento normativo, que eso claro que siempre lo vamos a recomendar, no hay de otra, la recomendación quizás un poco más sensible es: procuren hacer de sus documentos legales, ya sean términos y condiciones, aviso de privacidad, contrato de prestación de servicios, de suscripción, de licencia, cualquier documento jurídico, algo más digerible, sencillo, fácil de entender, accesible, de tal forma que sea en beneficio de sus usuarios, pero en beneficio también al final de la organización. Yo soy un fiel creyente que la protección de datos es un habilitador de oportunidades, más que un elemento de restricciones de negocios. Es un habilitador de oportunidades, me ayuda a ser más ágil, me ayuda a entregar el servicio de mejor manera, o debería ayudarme en esa línea. Entonces, siempre pensarlo de esa perspectiva. El cuidar la información más que una carga administrativa es una ventaja competitiva. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente emisión de Wait, ¿is that legal? Gracias. Muchas gracias. Gracias.